En 1431, una joven de 19 años fue sacada a rastras de una celda en Rouen, Francia. Le habían rapado la cabeza. Su cuerpo estaba cubierto de llagas, donde las cadenas de hierro habían cortado la piel, el músculo, casi hasta el hueso. No podía caminar. 2 guardias tenían que sostenerla para que no cayera. Pero eso no es lo que los libros de historia esconden. Lo que esconden es lo que le hicieron cada noche, durante 3 meses, antes de quemarla viva. Lo que esconden es que no fue encerrada en una prisión de la iglesia. Fue encerrada en una prisión secular. Eso significaba algo muy concreto. Guardias hombres. No monjas. No mujeres. Hombres. 5 de ellos. La vigilaban todo el tiempo. Incluso cuando dormía. Incluso cuando intentaba rezar. Incluso cuando tenía que aliviarse. Nunca estaba sola. Nunca estaba a salvo. Estaba encadenada por el cuello a una viga de madera. Los tobillos, sujetos con hierros clavados al suelo. No podía moverse más de medio metro en ninguna dirección. Así vivió durante 3 meses. Pidió ayuda. No una vez. Muchas veces. Usó canales legales. Solicitudes formales. Petición tras petición. Rogó que la trasladaran a una prisión eclesiástica. Donde mujeres la custodiaran. Donde pudiera tener un mínimo de dignidad. Un mínimo de seguridad. Todas sus peticiones fueron rechazadas. Todas. Los guardias tenían las llaves de su celda. Por la noche no había supervisión. Nadie vigilaba a los vigilantes. Y cuando finalmente la examinaron antes de su ejecución, los oficiales anotaron algo inquietante. Lesiones que no coincidían con las cadenas. Heridas que no podían explicarse. Heridas que fueron registradas, y luego nunca más mencionadas. Su nombre era Juana de Arco. La doncella de Orleans. La joven que lideró ejércitos. La santa que decía escuchar la voz de Dios. Y aquí viene el detalle que debería helarte la sangre. Lo que le ocurrió a Juana no fue algo excepcional. No fue una crueldad reservada para una prisionera famosa. No fue un castigo diseñado solo para humillarla. Fue algo normal. Rutinario. Aceptado. Documentado en decenas de casos similares, en la misma época, con los mismos silencios oficiales. Porque en la Europa medieval, las prisiones no existían para esperar un juicio. Existían para destruir. Cuerpos. Mentes. Espíritus. Y las mujeres recibían un trato especial. Si quieres saber lo que realmente pasaba detrás de esas puertas, no la versión limpia de los libros escolares, no la versión cómoda. Quédate. Apaga las luces. Silencia el mundo a tu alrededor. Porque antes de continuar, hay algo que debes entender. El castigo medieval no era caos. No era sadismo al azar. Era un sistema. Y fue diseñado para quebrar a las mujeres. Lo que debes entender ahora es esto. Lo que le ocurrió a Juana de Arco no fue un error. No fue una excepción. No fue el resultado de unos pocos hombres crueles. Fue un sistema. Un sistema diseñado con calma. Pensado. Discutido. Aceptado por leyes, tribunales y autoridades religiosas. En la Europa medieval, las prisiones no eran lugares de espera. No eran espacios neutrales. No eran simples celdas con barrotes. Eran máquinas. Máquinas creadas para romper a las personas antes de que comenzara el castigo oficial. El juicio era solo el final. La prisión era el verdadero castigo. Y para las mujeres, el objetivo era muy claro. No solo castigarlas. No solo hacerlas sufrir. Sino enseñar una lección.
Una lección a todas las demás. La sociedad medieval creía algo profundamente peligroso. Creía que el cuerpo de una mujer no le pertenecía. Creía que la voz de una mujer era una amenaza. Creía que la sexualidad femenina era algo impuro que debía ser vigilado. Por eso, cuando una mujer entraba en una prisión, dejaba de ser una persona. Se convertía en un ejemplo. Un objeto de corrección. Un aviso público. No importaba si era culpable o no. No importaba si el crimen era grave o trivial. A veces, ni siquiera importaba si había crimen. Bastaba una acusación. Un rumor. Una queja de un hombre. Y el sistema se ponía en marcha. Las prisiones estaban pensadas para humillar. Para aislar. Para vigilar constantemente. Especialmente a las mujeres. Ser vigilada todo el tiempo no era un accidente. Era parte del castigo. No tener privacidad. No tener silencio. No tener control sobre el propio cuerpo. Dormir observada. Rezar observada. Existir observada. Ese desgaste lento, diario, constante, quebraba algo por dentro. Antes de que nadie levantara una mano, antes de que apareciera cualquier instrumento, muchas mujeres ya estaban destruidas. Y lo más importante es esto. Nada de esto era secreto. Todo el mundo lo sabía. Vecinos. Familias. Autoridades. El miedo no funcionaba porque fuera invisible. Funcionaba porque era visible. Funcionaba porque todas sabían lo que podía pasarles. Por eso el sistema no necesitaba castigar a todas. Solo necesitaba castigar a algunas. El resto aprendía. Aprendía a callar. A bajar la mirada. A no protestar. A no destacar. Y cuando ese miedo se aprende, no se olvida. Se transmite. De madre a hija. De generación en generación. Y para asegurar que la lección fuera clara, la sociedad medieval creó castigos específicos. Castigos públicos. Castigos simbólicos. Castigos diseñados para atacar exactamente lo que más temían de las mujeres. Su voz. Su cuerpo. Su presencia. Y ahora que entiendes el sistema, ahora que entiendes la lógica, es momento de ver cómo funcionaba en la práctica. Porque algunos de esos castigos no buscaban matar. Buscaban algo peor. Silenciar. El sistema ya estaba claro. Ahora, veamos cómo lo aplicaban. No empezaban con muerte. No empezaban con sangre. Empezaban con algo mucho más efectivo. El silencio. Uno de los castigos más comunes tenía un nombre casi inocente. La brida de regañonas. Sonaba leve. Pero no lo era. Era una jaula de hierro para la cabeza de una mujer. Hierro alrededor del cráneo. Hierro sobre la cara. Hierro cerrado con un candado detrás. Pero lo peor estaba dentro. Desde la parte frontal salía una pieza de metal. Entraba en la boca. Presionaba la lengua hacia abajo. Con eso puesto, la mujer no podía hablar. No podía formar palabras. No podía defenderse. Solo podía respirar y hacer sonidos sin sentido. La llave no era suya. Nunca. La tenía su esposo. Su padre. O un magistrado. Y este castigo no ocurría en secreto. Era público. La mujer era llevada por las calles de su propio pueblo. Con una cadena atada a la jaula. Como si fuera un animal. Horas caminando. Horas de miradas. Risas. Humillación. Niños lanzaban basura. Hombres se burlaban. Las demás mujeres miraban en silencio. Todas entendían el mensaje. No hables.
No discutas. No contradigas. Los registros muestran decenas de casos al año. Por quejarse. Por discutir con un esposo. Por hablar demasiado alto en el mercado. Pero la brida era solo una advertencia. Para las que insistían, había algo peor. El taburete de inmersión. Una silla de madera, colocada sobre un río. La mujer era atada. Muñecas. Tobillos. Cintura. No podía moverse. Y entonces, la bajaban al agua. Todo el cuerpo sumergido. El frío. El pánico. El aire desapareciendo. 30 segundos. A veces más. Luego la sacaban. 1 segundo para respirar. 2. Y otra vez al agua. Una y otra vez. Cada inmersión era un ahogamiento real. El cuerpo no sabe que va a sobrevivir. El cuerpo solo sabe que está muriendo. Muchas no sobrevivían. Pero esas muertes no contaban como ejecuciones. Eran accidentes. Voluntad de Dios. Y aquí viene lo más cruel. Este método también se usaba para probar si una mujer era bruja. La lógica era simple. Y mortal. Si flotaba, era culpable. La ejecutaban. Si se hundía, era inocente. Pero podía morir ahogada. Culpable y muerta. Inocente y muerta. Ese era el sistema. Y funcionaba. Porque no buscaba justicia. Buscaba miedo. Pero estos castigos eran públicos. Para otras acusaciones, para otros crímenes. Había lugares donde nadie miraba. Y ahí, el sistema mostraba su verdadero rostro. Hasta ahora, has visto los castigos públicos. Los que todos podían ver. Los que enseñaban la lección en las calles. Pero el sistema no terminaba ahí. Para muchas mujeres, lo peor no ocurría frente a la multitud. Ocurría lejos. En silencio. Donde nadie miraba. En celdas cerradas. En sótanos. En lugares donde el tiempo dejaba de importar. El objetivo ya no era humillar. El objetivo era quebrar. No el cuerpo. La mente. Algunas mujeres eran encerradas solas. Días. Semanas. A veces meses. Sin saber cuándo saldrían. Sin saber si alguien recordaba que estaban allí. La oscuridad hacía el trabajo lentamente. Al principio, intentaban contar los días. Luego, perdían la cuenta. Después, perdían la noción del tiempo. El silencio se volvía ensordecedor. Los pensamientos se repetían. El miedo crecía. Muchas empezaban a hablar solas. Otras rezaban sin parar. Algunas dejaban de hablar por completo. Y cuando finalmente salían, ya no eran las mismas. Pero incluso para las que nunca entraron en esas celdas, el daño ya estaba hecho. Porque el sistema no necesitaba castigar a todas. Solo necesitaba que todas supieran. Cada castigo público. Cada mujer arrastrada por las calles. Cada cuerpo sumergido en el río. Todo eso se grababa en la memoria colectiva. Las mujeres aprendían desde niñas. Aprendían qué pasaba si hablaban demasiado. Aprendían qué pasaba si discutían. Aprendían qué pasaba si molestaban al hombre equivocado. No hacía falta decirlo en voz alta. El miedo se transmitía en gestos. En miradas. En silencios. Madres que bajaban la voz. Abuelas que advertían. No llames la atención. No contestes. No provoques. Así funcionaba el sistema. No solo castigando, sino educando a través del terror. Y funcionó durante siglos. Las mujeres aprendieron a hacerse pequeñas.
a desaparecer un poco, a medir cada palabra. Pero aquí está la parte que casi nunca se dice. A pesar de todo, no lograron destruirlas. No del todo. Porque incluso en ese sistema, algunas sobrevivieron. Sobrevivieron al miedo. Sobrevivieron al silencio. Sobrevivieron a la humillación. Y siguieron viviendo. Tuvieron hijas. Y esas hijas tuvieron hijas. El miedo se heredó, sí. Pero también algo más. La resistencia. Y eso nos lleva al final de esta historia. A lo que queda cuando el sistema falla. Después de siglos de castigos, después de jaulas, ríos, celdas oscuras y miedo. El sistema tenía un objetivo claro. Romper a las mujeres. Hacerlas callar. Hacerlas obedecer. Hacerlas desaparecer. Y durante mucho tiempo, pareció funcionar. Las mujeres aprendieron a bajar la voz. A no destacar. A pensar 2 veces antes de hablar. El miedo se quedó en el cuerpo. En los gestos. En el silencio. Pero aquí está la verdad que los hombres que diseñaron ese sistema nunca imaginaron. Las mujeres sobrevivieron. No todas. No siempre. Pero suficientes. Suficientes para seguir viviendo. Suficientes para tener hijas. Suficientes para pasar la vida hacia adelante. Cada mujer que escuchó esta historia, desciende de una superviviente. Piensa en eso. En algún punto de tu historia familiar, hubo una mujer que tuvo miedo, y aún así siguió. Una mujer que cayó cuando debía callar, o habló cuando era peligroso, o simplemente resistió un día más. Tu existencia es la prueba. La vida ahora está oxidada en un museo. Tú sigues hablando. El taburete se pudrió hace siglos. Tú sigues respirando. Las prisiones cambiaron. Las leyes cambiaron. El sistema cayó. Ellos intentaron borrar a las mujeres durante generaciones. Fallaron. No porque no fueran crueles. Fueron crueles. Fallaron porque no pudieron romperlo todo. Porque siempre quedó alguien. Porque siempre quedó una mujer más. Y eso es una victoria. Si esta historia te hizo sentir algo, si te incomodó, si te dejó pensando, déjame un comentario. Dime desde dónde me escuchas. ¿Qué hora es en tu parte del mundo? ¿Qué pasó por tu cabeza mientras escuchabas esto? Y si quieres más historias que no aparecen en los libros, más verdades que fueron enterradas, suscríbete. Porque recordar también es una forma de resistencia. Buenas noches. Descansa si puedes. Y recuerda algo. Cada palabra que dices hoy es algo que ellas no pudieron decir. Cada respiración que tomas es algo que intentaron quitarles. Tú sigues aquí. Y eso, nunca estuvo en sus planes.